El amor y el respeto por las palabras son imprescindibles para poder contar, para poder crear, para poder comunicar. Creo firmemente que para poder contar buenas historias es necesario abrazar, mimar un poco el lenguaje. Me fascinan las palabras, pero más me fascina poder saber, indagar en esas historias, en ese camino que hizo cada una de ellas para llegar a nosotros y también poder comunicárselos. Así que prepárense, porque hoy nos toca descubrir nuevos relatos. Bienvenidos a Historias que Dicen. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Soy Miriam Castro, Michu, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Historias que Dicen. Acompáñenme a descubrir qué secretos y emociones se esconden detrás de las palabras. Desde hace algo más de 40 días, estamos hablando de idas y vueltas, sorpresas, victorias, goles, tarjetas, sanciones, gambetas, que Bosinha, que Mbappé, Vinicius, pero por supuesto también de Messi, Diego y hasta de Malvinas. Pero todo eso disparó una palabra que no es poca cosa: el juego. Por eso me gustaría hoy abordar la palabra juego. Proviene del latín jocus, que significa broma, diversión, chanza. Con el tiempo pasó a designar toda actividad que tenía reglas, que estaba regida por reglas, donde el resultado nunca estaba completamente asegurado. Los juegos son una parte integral de todas las culturas y son una de las formas más viejas de interacción social humana. Las expresiones formalizadas del juego permiten a las personas ir más allá de la imaginación inmediata y la actividad física directa. Tienen características comunes, todos los juegos, que van de la incertidumbre del resultado, las reglas consensuadas, la competencia, la separación de lugares y tiempos, elementos de ficción, elementos de azar también, objetivos preestablecidos y hasta el disfrute personal. Por eso esta vez me gustó entrar a hacer este capítulo con dos cuentos. Vamos a empezar por el primero, de un gran autor argentino. Esta vez elegí a Daniel Paredes y el cuento Las trampas. Así que les voy a pedir que se acomoden, se relajen, que estiren los pies, que suban el volumen y que disfruten. Era como pegarse un tiro, carajo, como para meter la cabeza en las vías. Seguro que había sido la Noelia, esa mosquita muerta que siempre andaba pateando el avispero. Ya estaba hasta acá de la Noelia, hija de 3000 putas, que tenía que meter el hocico donde no la llamaban. Al anónimo lo había mandado ella. Eso era una fija. Y ahora la Yola debía andar echando truenos, dele planchar para matarse la bronca, esperando que él llegara para reventarle la frente de un planchazo. Ya habría llamado a la madre y la vieja le estaría calentando la oreja. Le estaría diciendo que él era un zángano, un picaflor empedernido y toda la sarta de antigüedades que repetía siempre. Había que pensar qué decirle a su mujer. Había que encontrar una mentira que le salvara el cuero. Y urgente. El micro que lo llevaba ya subía por Rivadavia. Pero ¿cómo concentrarse si la morocha que se había levantado de los primeros asientos bien se merecía que le echara una mirada? Y ahora que la veía mejor, más que eso se merecía. Venía de costado, ondeando entre la maraña de gente que llenaba el micro. Empujaba con el cuerpo para abrirse paso, y los tipos le relojeaban el escote. De golpe se agachaba un poquito y espiaba por las ventanillas como si estuviese perdida.
pero a él no le hacía tragar esa píldora. La morocha sabía de sobra que le faltaba un siglo para bajarse. Y sin embargo, seguía agachándose, seguía haciendo vacilar las costuras de la pollera porque le complacía que una porción de Buenos Aires se parase a mirarle el culo. Y qué lindo culo tenía. 2 paradas y todavía no tocaba el timbre. Si no bajaba en Castro Barros, era posta que andaba buscando guerra. Y así uno no podía concentrarse en lo que había que decirle a la yola, menos con el pibe del asiento de adelante, un coloradito de cara pecosa y ovalada, un huevo de codorniz con peluca que 2 por 3 se daba vuelta para sacarle la lengua. ¿Cómo no se le había ocurrido comprar flores por lo menos? Aunque si lo pensaba, caerle a su mujer con un regalo significaría reconocer que estaba en offside. Entonces lo mejor sería llegar como de costumbre y pegarle un beso y un abrazo. ¿Pero qué abrazo le iba a pegar? Si la yola debía andar hecha un abrojo. «No me toques, basura», le diría. «Juntás tus cosas y vía, vamos». Y la vieja lo miraría con esa cara de ternura comiendo chicle y le soltaría: «Usted se la ha buscado, mijito. Váyase a embromar a otra, que bastante daño ya le ha hecho esta». Vieja lampalagua, 20 años soportando que se la enroscara en sus intimidades. 20 largos años esperando que la muerte se la llevara por las buenas. Pero fíjate qué turra la negra. Había pasado Castro Barros, 2 paradas más y todavía no bajaba. Dios, te juro que si salgo de esta no le vuelvo a meter los cuernos a la yola. Ojalá pudiera saber qué decía el anónimo. Así sabría a qué atenerse. Pero la yola lo había dicho tajante. «Llegó una carta y quiero que vengas urgente». Solo eso le había dicho cuando le habló por teléfono, y el acento nervioso no dejaba dudas de que estaba decidida a darle el raje. Bastante jodida debía ser la cosa para que la yola le telefoneara a la agencia. Daban ganas de tirarse abajo de un tren. Seguro que había sido la Noelia, esa mosquita muerta. No quedaba otra que bajarse. Con el coloradito boludo sacándole la lengua era imposible pensar. La morocha por fin había tocado timbre y ahora bajaba de medio lado y él por detrás, mirándole las botas que se perdían bajo la falda. Botas con forma de Argentina, que de tan altas le estarían haciendo cosquillas en el Alto Perú. Vieja lampalagua, 20 años esperando que la muerte se la llevara por las buenas. Y en esa eternidad no le había tenido ni esto de simpatía a la vieja, porque de entrada nomás la cosa había venido mal parida. El día que la yola le dijo que se iba a casar con él, la vieja le soltó: «Ja, linda cruz has decidido echarte al hombro, mija». Y en la fiesta había llorado igual que si se tratase de entierro en vez de casorio. Y se había paseado de mesa en mesa murmurando: «Si por lo menos fuera un hombre decente». Como si ser artista no fuera decente, carajo. Pero la vieja se había emperrado en que trabajar era otra cosa. Y por eso le había conseguido este cargo de alcahuete en una oficina que te la regalo. Cuánta razón tenía su padre cuando le decía que la suegra era como la pala de punta, que es de más provecho cuando está bajo tierra. La morocha se había parado en una pilchería y mientras miraba la vidriera prendía un cigarrillo. Le estaba tirando un anzuelo. Cualquier excusa era buena para empezar un diálogo. «¿Me da fuego? ¿Me decís la hora?» Pero no, porque la yola lo estaría esperando y porque le había jurado a Dios, y sin embargo la sangre lo podía. Tenía necesidad de ese cuerpo para poner otro nombre en la lista de pajaritas trampeadas. Y además, cuando el organismo empieza a fabricar la ponzoña, había que depositarla sí o sí para no morir envenenado. Le pidió fuego, y cuando le devolvía el cigarrillo: «¿No te molesta si te pido un consejo?» La morocha levantó las cejas y apretó el bolso, y se apuró a decir que era el cumpleaños de una amiga y que le gustaría regalarle ropa.
que yo de moda ni fu ni fa, ¿viste? Que le aconsejara a ella, que tenía buen gusto. Y ella, ¿usted qué sabe? Y ahí estaba el pie. En adelante todo era cuestión de tacto. Había que decir que estaba claro que tenía buen gusto por el detalle de combinar la sombra de los párpados con el beige de la blusa, y ahora que los ojos de la negra se iluminaban, rescatar el arco parejo de las cejas y otras cosas por el estilo, porque el secreto era reparar donde ellas invertían tantas horas de espejo. Y la negra ya estaba repasando la vidriera, y le aconsejaba una chalina. Fíjate vos qué idea, una chalina azul. Bárbaro. Es más original que una pollera, y no puedo chingarle el talle. Y la morocha encantada. Había que tomarla del brazo, pedirle que entrara para probarse la chalina y tironearla suave, aunque con firmeza, y la negra se inventaba una cara de asombro que era un plato. Pero plin caja, lo demás era un trámite. Y a la chalina había que comprarla para regalársela cuando salieran del hotel. La invitó a un café. Mirá, sos un tipo simpático, pero nada, porque él era un hombre público. Soy Dardo San Román, el cantante. Y ella moría por sus canciones. Sobre todo por esa, ¿cómo se llama esa? ¿Sería Amor de Contrabando? Sí, era esa. La morocha acomodó el bolso y el brillo de una alianza se deslizó por la correa. Casada la negra. Ya decía su padre que la mujer es como la gallina. Deja de comer maíz para ir a comer mierda. Después hubo que tomar el obligado café, coincidir en todo con esmerada hipocresía y al final poner cara de perro sarnoso para acelerar el camino a la cama. Hotel de lujo porque era día de cobro y la negra valía la pena. Habitación azul, luces regulables, sobre la mesita de luz la imagen de un Cristo con los brazos extendidos, idéntico a uno que la Yola había crucificado con chinches en la cocina. Le puso encima un paquete con la chalina para que el Cristo no los viera desnudos. Y la negra, que se hacía la gata, mientras la Yola andaría hecha un león, la negra se mordía los labios. La Yola se mordería los codos. Y a él lo remordería la conciencia. La vieja pidiéndole a la Yola que se separase. Él pidiéndole a Dios que se le parase. La negra pidiéndole a él que esperase. Que mejor si se relajaban con un baño, que primero él y después ella, que juntos le daba vergüenza. A la ducha sin chistar, porque una mina encaprichada hace el amor a media máquina. Cuando abrió la lluvia, la negra estaba preguntando cuántos discos llevaba vendidos. 20.000 placas en 4 meses. Y sí, era buena guita. Las discográficas se sacaban los ojos por grabarle un disco. Y después hubo un silencio largo, un sonido lejano de ascensor y una pelea con las canillas, con el agua demasiado caliente y de pronto demasiado fría. Y para cuando terminó de ducharse y de secarse y volvió al cuarto, la negra ya se había ido. Revisó los bolsillos del pantalón, pero ni falta que hacía. Si ahí donde debía haber un paquete con una chalina estaba el Cristo solo, mirándolo con su carita de nada, diciéndole: te hizo la más vieja, Superman, la que pasan todos los días en el noticiero. ¿Cómo lo había ensartado la negra esta? Le había demostrado que en el teatro de los boludos él se sentaba en primera fila. Y pensar que se las había echado de ganador, cuando la verdad era que no levantaba ni tierra, y que la Noelia era comienzo y final en la lista de pajaritas trampeadas. ¿Y qué número de pajarón sería él en la lista de esta negra? Como no cayó cuando le dijo que lo conocía, si a Dardo San Ramón no lo conocía ni Dios, 4 o 5 actuaciones en un cabarute de Constitución, un par de audiciones en radios clandestinas y toda una vida gastando puertas con ese disquito de mierda que nadie le quería producir. Ya lo decía su padre. Pero qué carajo, si su padre nunca había dicho nada. Su padre había sido un pobre diablo y él se había pasado la vida inventando frasecitas de boleto para meterlas en su boca.
frasecitas de boleto, gritaba, y la gente de la calle se daba vuelta. Ahora había que patear hasta la casa, contarle a la Yola, verle la cara a la vieja. ¿Y quién podía sostenerle la mirada a la vieja? Y a la realidad, porque había que aceptar de una vez que era un mediocre. ¿Y cómo seguir cargando la joroba? Mejor poner el cogote en las vías, dejar que el pata de fierro se encargase. Cuando llegó a la estación de Flores, estaba oscureciendo. Las luces de neón resbalaban sobre los rieles. Esperó hasta que vio una ampolla encendida en el fondo del paisaje. Y entonces se acostó en posición fetal, de espaldas a la locomotora. Apoyó la cabeza en la vía y sintió los pasos del gigante, cada vez más cerca, cada vez más gigante. El pitido largo de la locomotora le puso una piedra en el estómago. Dios, no quiero vivir. No permitas que me escape como una rata. Las campanillas del paso a nivel le anunciaron la inminencia de la muerte. El pitido se hizo más porfiado. La tierra temblaba. El gigante seguía creciendo. Bocinazos de autos se habían sumado desde el paso a nivel. Algunos lo puteaban. Muchos le gritaban que se salvase. No permitas que me escape como una rata, señor. Cuando lo alcanzó la luz de la máquina, cerró los ojos y entonces pudo oír el ruido mecánico de la locomotora, la queja minuciosa de algún vagón, el girar de la rueda que le cortaría la cabeza, y fue demasiado. Pero cuando quiso levantarse, sintió que le tiraban del cuello. Enseguida comprendió. Dios no permitiría que se escapara como una rata. Tenía enganchado el pullover en uno de los bulones que aseguraban los rieles a la tierra. Luchaba por zafarse, pero la falta de espacio no le dejaba romper el tejido. La mecánica del tren lo acaparaba todo. Pensó en sacarse el pullover, pero un último pitido le despeinó la nuca. Dios, no quiero morir. Y cuando lo dijo, ya no escuchaba sus gritos, ni sabía que lloraba y no conocía la vergüenza de estar cagándose encima porque la muerte venía ahí, atrás, para darle un patadón en el culo a la vida, y entonces el tren pasó. Por las vías de al lado pasó. Asomado a la ventanilla, el maquinista lo puteaba en todos los idiomas. Él miró hacia atrás. A 20 metros los vagones se curvaban en un cambio de vías. Se quedó observando la cola de la muerte que se alejaba, manoseando la lana del pullover, que de golpe se había desenganchado solo. Al llegar a su casa, todavía temblaba. Desde el pasillo sintió que apagaban el televisor. La Yola y la vieja estarían en guardia. La Yola apretando el mango de la plancha. La vieja organizando sus gestos. Acomodando una ceja por acá y una comisura por allá para armar su mejor cara de Frankenstein. La puerta que abrió debió ser de otra casa. La vieja, enroscada en una silla, le sonreía con cara feliz, de feliz cumpleaños. La Yola se había puesto la mejor pilcha y era un manojo de caricias. Y sobre la mesa, la carta, que en vez de un anónimo era un contrato de la EMI para grabarle su disco. Con amor de contrabando a la cabeza. Sin escuchar los halagos, se derrumbó en una silla. Levantó los ojos. Enfrentó la imagen del Cristo que la Yola había crucificado con chinches en la pared. Esa cara de papas fritas no podía ser la cara de Dios. ¿Cuál, entonces? Se le vino al pensamiento una cara pecosa y ovalada, la del pibe que le sacaba la lengua en el micro. Las trampas, del escritor argentino Daniel Paredes, incluido en su libro Tierra de Trampas, del año 2012. Daniel Paredes, este escritor argentino, nacido en 1970 en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en Buenos Aires, es profesor de guitarra y coordina talleres literarios. Pero además de este cuento, tengo otro cuento cortito de mi autoría. En este caso les quiero dejar El cuaderno. Todas las tardes, a las 6:10,
El hombre ocupaba el mismo banco de la plaza. Llevaba un cuaderno donde anotaba pequeños detalles de quienes pasaban. La mujer que miraba el reloj cada 30 segundos. El hombre que apuraba el paso cada vez más rápido sin mirar a nadie. El anciano que saludaba a los perros antes que a las personas. No escribía nombres, solo gestos. Decía que estaba jugando. El juego consistía en adivinar la vida de los otros. Si una pareja caminaba en silencio, imaginaba una pelea. Si alguien sonreía solo, suponía una buena noticia. Si un hombre apuraba el paso, estaba seguro de que llegaba tarde a algún encuentro. Nunca comprobaba nada, no hacía falta. Lo importante era jugar. Una tarde apareció una nena, se sentó a su lado y miró el cuaderno. «Estás haciendo trampa», dijo. Él sonrió. «¿Por qué?», preguntó. «Porque inventás el final antes de conocer la historia». El hombre cerró el cuaderno. Por primera vez sintió vergüenza de aquellas páginas llenas de certezas. Cuando levantó la vista, la nena ya no estaba. Desde aquel día dejó de inventar historias. Se limitó a observar. Pasado unos meses, comprendió que la mujer que siempre miraba el reloj esperaba un colectivo, no un amante. Que el hombre apurado llegaba a un segundo trabajo. Y que el anciano saludaba a los perros porque ya no recordaba el nombre de los vecinos. Una tarde tomó el cuaderno y escribió una frase. «Perdí el juego». Sonrió. Era la primera vez que no se equivocaba. El cuaderno. Uno de mis microcuentos que pueden encontrar en mi blog, relatosoportunos.blogspot.com, donde están todos los cuentos cortos y, bueno, un poco de poesía también, que he escrito a lo largo de estos últimos 10 años. Espero que les haya gustado este episodio donde abordamos la palabra jugar para hacer este tipo de juego justamente entre este hombre que inventa su propio juego, observando a las personas, viendo y escribiendo las acciones de las personas que va viendo a diario, y este hombre con sus trampas que en algún momento se le vuelven en contra y hacen que el juego sea excesivamente peligroso. Dos cuentos realmente interesantes. El de Daniel Paredes lo conocí hace poco, así que espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Un muy lindo cuento. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Historias que Dicen. Recuerden que pueden escuchar todos los episodios cada viernes en www.radiosentipensares.com, viernes 19 horas. Y se repite los domingos a las 20. Si lo perdieron, no pueden escucharlo a esa hora o necesitan algún otro momento para hacerlo, pueden buscarlo en mi canal de YouTube. Buscan Miriam C. Historias y ahí van a estar todos los cuentos, todos, que vengo de hace años, porque este es el tercer año de Historias que Dicen. Así que pueden buscarlos, reproducirlos, comentarlos, compartirlos y por supuesto suscribirse si todavía no lo hicieron. Agradezco enormemente a todos los que están del otro lado porque recuerden que Radio Sentipensares sale para toda América Latina. Así que besos enormes a mis amigos de distintos lugares de América Latina que siempre escuchan Historias que Dicen y me hacen llegar sus comentarios. Gracias a todos y por supuesto a mis queridos amigos argentinos. Abrazos enormes, los quiero mucho. Esto fue Historias que Dicen. Soy Miriam Castro Michu. Hasta pronto.